Bueno, estamos en el Consejo Deliberante, en la sala de sesiones, agradeciéndole al presidente del cuerpo, al doctor Walter Enrique Santo, que nos reciba aquí para hablar sobre lo que fue esta primera sesión extraordinaria del año 2022. Gracias por atendernos, doctor. Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, primera sesión del año, que los temas que había puntuales, ¿no? Y que necesita el Ejecutivo, como decimos siempre, para movilizarse. Sí, realmente es un tema, son varios temas que llegaron en la charla que tuvimos en el Departamento Ejecutivo desde los primeros días de enero, donde realmente nos plantearon una batería de proyectos en los cuales nosotros decidimos ir viendo algunos por parte y empezamos a tratar lo más urgente que son por el funcionamiento del Estado, como son la herramienta del presupuesto anual, los tributos del año, y se incorporaron dos proyectos más que tienen que ver también uno con el funcionamiento del Estado, que es el aumento de los límites económicos para contrataciones que realiza el Estado municipal, y una obra de adoquinado en el barrio Jardín. Todos fueron proyectos que llevan en estudio en el Consejo desde los primeros días de enero. El Consejo viene estudiando, porque son proyectos puntualmente tributarios y presupuestos muy largos, donde necesitamos mucha consulta. Lo destacaba yo en la sesión de que realmente, y felicitaba al cuerpo porque todos los concejales con la nueva integración demostraron un compromiso. Hemos visto artículo por artículo de todas las ordenanzas. Cada concejal tiene un fundamento para decir por qué aprobó o no aprobó un proyecto o por qué solicitó la modificación al Ejecutivo. Así que fue proyectos que fueron largamente estudiados. Puntualmente, por proyecto, el límite de los aumentos económicos, el Ejecutivo tenía no un problema, pero sí una dificultad en el desarrollo habitual, porque los límites de contratación del Estado municipal no se aumentaban del año 2017, era la última ordenanza que establecía. Es decir, que el Estado estaba trabajando en sus actividades de compra con límites muy inferiores a lo que la realidad económica impone. Entonces el proyecto que se aprobó hoy en el Consejo establece que se va a llamar a licitación a partir de 1 millón de pesos. Entre 400.000 pesos y 1 millón de pesos va a ser concurso de precios, y la compra directa va a ser hasta 400.000 pesos. Menos de 400. Menos de 400.000. ¿Qué pasaba? Si usted saca los números, hoy el límite que tenía para compra directa era de 180.000 pesos más o menos el Estado. Imagínense que para cualquier cosa el municipio tenía que comprar 2 cubiertas de camión, tenía que llamar ya a un concurso de precios, y 4 llamar a licitación. El problema de licitación es que muchas veces no se presenta nadie y hay que llamar a 3 veces, o sea, cada 15 días, para después poder comprar recién con compra directa. O sea, entorpecida. Si uno saca la ecuación económica, claramente la inflación que estamos sometidos, si usted saca los números de 2017 al 2022, estamos arriba del 300-400%, o sea que ameritaba dar un aumento en esos límites de compras que se establecieron nuevamente. Y recordemos que estos límites se dan siempre por ordenanza municipal. Si el Estado el año que viene quiere aumentar, tiene que volver al Consejo para darlo. Pero bueno, se trató de llevar una cuestión a la realidad económica que marca el mercado. Doctor Santos, lo interrumpo. Más allá de esta situación, que por allí es entendible, es lógico, ¿hay algún control al Ejecutivo en las licitaciones, en las compras directas, en los concursos de precios? Todas, por ley, todas las licitaciones son, de hecho, primero que son públicas, y segundo que hay una comisión de adjudicaciones donde el Ejecutivo está obligado a comunicar al cuerpo legislativo para que el concejal que quiera pueda asistir a esa comisión de adjudicación y ver cómo se adjudican los montos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. En las compras directas y concurso de precio, eso luego se ve reflejado en el balance mensual, que es una lucha que tiene el Consejo Deliberante con el Ejecutivo para que los balances mensuales lleguen de tesorería, lleguen en término para poder evaluar las compras que se van haciendo y tal, que eso está desmenuzado en esa cuestión. Esas son las herramientas legislativas que tienen los concejales, más allá de que las puede tener también cualquier vecino, que por eso exigimos que los balances estén. Perfecto, pero ha podido, le pregunto a usted como en el periodo de concejal, ¿el Consejo Deliberante ha podido ejercer ese control teniendo en cuenta la demora que se ha producido
no permanentemente, pero digamos con cierta frecuencia, en la llegada de los balances de tesorería al Consejo? En realidad, el control que se hace se puede hacer, pero obviamente termina siendo en algunos casos tardío, que si bien se puede reclamar igual, eso no es inconveniente. Creo que ustedes, digamos, entre comillas, y sin faltar el respeto, se enteran más por la prensa que por el propio Ejecutivo. Puede suceder a veces. Yo particularmente he participado, me acuerdo el primer año que estuve en el Consejo, en una comisión de adjudicaciones de luminarias, en las cuales, participé, discutí y realizamos el proyecto. Lo que pasa es que una de las cuestiones que planteamos del Consejo, en este caso de las adjudicaciones, es que necesitamos tener la información con anterioridad, porque si usted lo cita en una reunión, va y está todo ahí, se entera ahí de lo que es, no puede decir en 2 minutos, como quien dice, hablando entre ellos, poner el gancho en 2 minutos por algo que a lo mejor el Ejecutivo lo estuvo tratando 15 días antes, que es un poco lo que pasaba con el tributario del presupuesto. Históricamente llegaba el presupuesto de manera extraordinaria, los concejales tienen que correr. Aquí hemos, de cierta forma, en términos de acuerdo institucional, que el Ejecutivo manda su borrador, su intención de presupuesto, sin ingresarlo, y el Consejo lo debate, cita al Ejecutivo, se tocan partidas, que cuando expliquemos el presupuesto un poco fue el trabajo que se hizo, pero esto tiene que ver, yo digo, con, lo dije también en la sesión, con el diálogo democrático, que muchas veces se confunde el diálogo con y se malinterpreta la palabra acuerdos institucionales. Uh-huh. Y creo que es necesario, las democracias en todo el mundo y donde el sistema funciona, se basan en esto, en el diálogo, que obviamente para haber diálogo tiene que haber 2 partes, una que escuche y la otra que dialogue y viceversa, porque si no, no existe. Creo que vamos en un camino de eso. Ejemplo lo pusimos también ayer el intendente vino a tratar uno de los proyectos, a tratar de cerrar una idea que había de los concejales. Celebramos que el intendente también haya venido, como vinieron otros funcionarios, Patín, Mocatur, Meliera. Y realmente que eso devela un poco, nos abre primero a nosotros, los concejales, la visión de la cuestión, nos nutre de más información para llegar a lo que entendemos nosotros, soluciones o normas que contemplen el interés general que tiene que ver con los vecinos y con el Estado municipal, ¿no? Bueno, uno de los temas del presupuesto, un presupuesto bastante con 1.224 millones de pesos que aprobó el Consejo Deliberante por unanimidad, y como usted decía, presidente, tuvo varias modificaciones del borrador original que había mandado el Ejecutivo, reuniones intermedias, reuniones internas con el propio Consejo, y se ha podido lograr ese consenso de las propuestas de los concejales poder modificar el presupuesto a los que consideraban. Sí, en realidad hay que entender que el presupuesto es una estimación y un plan que demuestra el plan de gobierno del Ejecutivo Municipal. Nosotros lo que hicimos, varias inquietudes donde creíamos que había que aumentar algunas partidas, creemos, inclusive, digo, por eso yo reitero que tuvimos un apoyo crítico al presupuesto, fue darle una herramienta en base al diálogo que tenemos al Ejecutivo, pero sí es un apoyo crítico. Aumentamos partidas. Se aumentó una partida que nunca se venía tocando, que es el fondo de reserva, que para el Consejo es importante, que permite tener un fondo de reserva en el presupuesto para que ordenanzas que hagan los concejales no queden perdidas y se pueda aplicar ese fondo para que puedan ser ejecutadas. Ajá. Es un monto que estaba muy poco dinero, se fue a 5 millones de pesos anuales, entonces eso va a servir, en nuestro bloque fue la iniciativa, para que en el transcurso del año podamos instrumentar proyectos dirigidos a cuestiones que nosotros entendemos que por ahí no están amparadas por el Estado municipal y que el Estado debe amparar. Convengamos que el presupuesto refleja una tendencia del gobierno local, que es del Ejecutivo local, que es la obra pública. Hay varias obras apuntadas ahí y tiene una gran porción del presupuesto afectado a eso, como tiene una gran porción de costo fijo. Uh-huh. Cuando usted... el contador operó en una nota, nos decía que está entre el 17 y el 18% destinado a lo que es obra pública en general, ¿no? Sí, puede ser 20%, sacando números gruesos. No tiene un costo fijo en el presupuesto, que estamos usando planta permanente, gastos de maquinaria. Entre el 57 y 60, ¿no? 70% yo le diría. ¿70? Sí, el personal menos, pero súmele un 10% más del gasto operativo. Ajá. ¿No? Yo creo que hay, por eso la torta termina siendo muy chica y muchas veces los gobiernos terminan dependiendo para hacer alguna obra de los financiamientos exterior. Hablamos de gobierno nacional o provincial. Sí. Pero realmente debemos decir que hay algo importante en este presupuesto que se ve, que después de mucho tiempo los trabajadores vuelven a tener la ART. No tenían, la ART estaba con un seguro personal.
producto de cuestiones de antaño, pero digo, hay que señalarlo esto, que esto fue producto de una gran crisis sindical que hubo, donde el Consejo fue el que arrimó las partes para hablar, y fue en el acta de acuerdo que se firmó que este año había que ver a RT, a pedido del sindicato, o sea que eso es un beneficio que le garantiza una protección, por lo menos legal, que establece la legislación nacional a todo trabajador argentino. Esto está incluido, puesto que anda por los 10 millones de pesos, de contratación de seguro de ART que cada trabajador va a tener. La incorporación de planta permanente, la poca, según el presupuesto, esto vamos a ver cómo se desarrolla el año, pero la poca gente en negro que ya se está casi eliminando los famosos eventuales. Así que bueno, esas son cuestiones positivas. Si usted me pregunta, ¿y cuáles son no luces, los puntos negros que nosotros vemos en el presupuesto? Se aumentó, pero no lo que hubiésemos querido nosotros, en la beca, se aumentó para Codín, se aumentó para artesano, no en los extremos que nosotros hubiésemos querido. Las becas no terminan siendo significativas cuando uno las distribuye entre todos los representantes, pero bueno, se aumentaron a pedido del Consejo, el Fondo de Reservas, estoy haciendo memoria rápidamente, pero hubo varios puntos que fue producto, yo lo decía también en la sesión, de más de un mes de trabajo, que es un trabajo invisible, que no se ve, pero yo le puedo asegurar que todas las mañanas, y más las 2 últimas semanas, estuvimos abocados a discutir todos estos temas del Ejecutivo, y la seguridad que tiene el Ejecutivo, lo hablaba con el presidente del bloque Cambiemos, con la presidenta del bloque Cambiemos, que todas las objeciones o contrapropuestas que estaban de la oposición, de cualquiera de los dos bloques, eran fundadas. Ninguna estaba basada en la oposición por la negación misma, sino fundada, estudiada. El tiempo que lo tomamos fue para estudiar cada uno. En el caso de la tributaria son 134 artículos y se estudió uno por uno. Se decidió en algún lugar de un aumento, en otro no, cada uno con su fundamento. Entonces, yo también felicité a los concejales porque los nuevos 3 que se integraron con esa voluntad de trabajo y de pensar puntualmente no en el interés del lugar que representa, sino en el interés general de la comunidad, ¿no? Y eso es muy importante para una ciudad. Presidente, me parece que también otro de los puntos que ha logrado el Consejo Deliberante en el presupuesto tiene que ver con la partida de desarrollo social, de poder conocer y que se vea desmenuzada dentro del presupuesto cuál va a ser la inversión y el gasto. Es una inversión de desarrollo social, sabemos que el dinero nunca alcanza, pero bueno, va a estar detallado un poco lo que reclamaron durante el año pasado en las sesiones del Consejo. Sí, realmente eso, bien lo señaló, es un buen avance. Es por primera vez que el presupuesto municipal de años está discriminada la partida de desarrollo social en gasto en personal, en comestibles, en trabajo profesional. Y era, bien lo decís vos, un pedido que teníamos de los bloques de la oposición, porque había una fuerte crítica, siempre la hubo sobre el trabajo de desarrollo social, nadie sabía, bueno. Claro, al no estar discriminado, digamos, era una especie de caja de Pandora, por llamarlo de alguna manera. Por primera vez en el presupuesto municipal, puedo hablar de los últimos 20 años fácilmente, no lo sé, más atrás, viene discriminado las partidas en funcionarios, planta permanente de desarrollo social, comestible, en salud, en subsidio. Entonces uno tiene, por lo menos eso después tiene un desagregado obviamente, pero tiene la estimación del gasto dividido, lo cual es muy importante obviamente para los concejales, pero también para la población en general, ¿no? Bueno, ¿algún otro punto que fue tratado ayer? Bueno, perdón, volviendo al tema del presupuesto, discúlpeme, doctor. Sí. Hay otros rubros que uno siempre por ahí pregunta, más allá de estos de la obra pública, más allá de estos de desarrollo, que son necesarios por frente a la situación que hay. Otros puntos que por allí parecieran ser más superfluos, pero no tanto, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de cultura, hablemos, por ejemplo, de educación, que no se limite únicamente, pregunto o digo, la parte educativa a lo que es la transferencia por FAE y por el fondo, por el otro fondo, digamos, ¿cómo han analizado esos ítems dentro del presupuesto? Siempre son flacos. Sí, y en realidad eso tiene que ver con el programa de gobierno. Realmente refleja. Claro, el presupuesto es la herramienta del plan de gobierno que uno piensa hacer para el año. Entonces, si usted de un presupuesto, de lo que le queda, el 20% de lo que queda, se lleva el 20% a obra pública y por un ejemplo, vos ponía su educación, le da el 0,1, no está mostrando qué es lo que quiere hacer o qué le interesa como plan de gobierno. Por ejemplo, salud municipal
no hay nada destinado, por supuesto, porque el área no existe de salud municipal. Entonces, son cuestiones que reflejan un plan de gobierno. Por eso digo que uno aprueba críticamente el proyecto, porque no quiere poner una traba al desarrollo y funcionamiento de la ciudad. Uno apoya críticamente, plantea cuestiones, somos legislativos, no podemos pretender del Ejecutivo, más allá que tenga minoría, no tenga mayoría, sea la primera minoría el oficialismo, pretender gobernar la ciudad aquí, porque el plan la gente lo eligió al actual Ejecutivo y tiene que gobernar la ciudad. Pero sí, nosotros lo que planteamos son esas luces que hay que tener, y por suerte algunas han sido vistas, como por ejemplo el tema de desarrollo social. Los presupuestos normalmente que antes venían no contenían esta partida, y digo yo que en este diálogo hemos podido introducir los concejales opositores varias modificaciones que fueron escuchadas por el Ejecutivo importantes, pero volviendo a la pregunta puntual, obviamente el presupuesto refleja un programa de gobierno, ¿no? Tema, nosotros en el diálogo que teníamos con Perón nos decía que había aproximadamente 1.200.000 pesos para lo que es el tema de seguridad, específicamente cámaras de seguridad. Están pasando muchos hechos delictivos y graves, ¿no? Como ingreso a la noche a mano armada, ya a cara descubierta, al todo nada. Los vecinos permanentemente tienen ingresos a sus viviendas, también armados en algunos, y me da la impresión que este es otro de los puntos que al gobierno tampoco le interesan mucho, pese a todas las camisas rotas de las rajaduras que se hizo el concejal Lattanzi en el Consejo de Seguridad hace ya 8 años. Sí, en realidad el tema de la seguridad es un tema preocupante y que lamentablemente se pone en la agenda cuando pasa un hecho delictivo, pero eso es permanente. Y creo que, según lo informa también el bloque Cambiemos, hay un proyecto en el municipio, un proyecto de cámaras, que aparentemente trabajaría, lo hizo pública la concejal hoy en la audiencia con la cooperativa eléctrica, para acelerar el tráfico de información que de las cámaras por la fibra óptica. Así que hay un proyecto avanzado, no lo conocemos, pero bueno, esto verbalmente fue anunciado. Pero esto tiene que ver, porque yo siempre digo, las cámaras son importantes, muy importantes, pero es cuando el delito ya pasó. Acá lo que debemos trabajar fuertemente también es otro. ¿Cómo prevenimos que no pase? Porque sí, lo descubrimos, pero lo que dice usted, a la calle se metieron, hicieron pasar un momento, y agradeciendo que no pase nada más grave. Entonces digo, cuando uno habla de seguridad tiene que pensar este esquema completo. ¿Qué significa? Significa que uno tiene que pensar en cómo descubrir el delito, pero tiene que tratar que el delito no se produzca. Y para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar, obviamente, preventivamente, y creo que en eso hay que trabajar en el Consejo de Seguridad, en la preventiva, en las fuerzas policiales, en la calle, y a la vez creo que también es importante el trabajo de campo que tenga que hacer desarrollo social, situación de la familia, si son jóvenes vulnerables. Bueno, creo que es completo el tema. No vamos a solucionar solamente con el tema de acá, reitero, es importante porque permite llevar tranquilidad que se descubre quién es el autor del delito. Pero también tenemos que trabajar en el antes, es decir, que ese delito, prevenirlo, que no se dé, y no trabajar sobre la consecuencia. Así que este tema también es un tema que se ha discutido. Sí, la partida del Consejo de Seguridad se ha incrementado en un 40%. Sí tenemos también el compromiso, hay que decirlo, en el trabajo de comisiones, tanto ahí de vuelta con el Ejecutivo, que está el compromiso institucional político de establecer que si hay alguna partida que hay que ampliarla, está el compromiso político para ejecutarla en demasía, y la que está subejecutada, sacar esa partida y poner en otra. Hay un compromiso institucional político que lo hemos logrado y lo hemos hablado con el jefe de gabinete. Entonces yo creo que vamos a ver cómo se desarrolla en el año, pero la idea de trabajo ha sido esta, y que los proyectos o instituciones no queden trunca porque ya no, acá se me agotó la partida del presupuesto, como muchas veces ocurrió, sino ese compromiso de ida y vuelta, y bueno, mirá, porque hay partidas que se subejecutan. Digo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. El año pasado, la Caja de Jubilaciones tenía previsto un déficit de 30 millones de pesos. El déficit fue de 14. Fueron 16 millones de pesos que no se ejecutaron, que no salieron de la municipalidad. Entonces digo, siempre hay que tener en cuenta en ese estudio presupuestario, porque partidas que se subejecutan o que no se gastan se pueden aplicar en lugar.
Entonces, es importante, y esto se planteó, se discutió, se analizó, y logramos este ida y vuelta, ese compromiso, por si en algún caso puse una situación que siempre fue tirantez y polémica del Consejo de Seguridad, por poner una, por poner otras. Hay partidas que son insuficientes, está el compromiso de analizar y discutir cómo podemos incrementar si hay otra partida que está subejecutada, ¿no? Y eso es muy importante para el funcionamiento de la ciudad. Presidente, el otro de los temas es la modificación de la ordenanza de la tributaria. Sabemos que el Ejecutivo quería un incremento del 45%, pero el Consejo Deliberante logró un incremento del 35% de los tributos, salvaguardando el aumento de lo que es la partida del cementerio y de los terrenos baldíos. Sí, en realidad, para corregir un poco lo que se dijo en la sesión, la idea del Ejecutivo era el 50%. Sí, nosotros consideramos, sin desconocer la situación inflacionaria, yo pongo un ejemplo, muy probablemente las paritarias terminan riéndose arriba del 50%, pero sin desconocer dos cosas. Se pensó, primero, obviamente, en la situación de cómo incrementar los otros tributos que son para actividades específicas y concretas, la prestación del servicio en algunas zonas. Por eso se llegó a este acuerdo de este aumento que fue propuesta de los concejales, que siempre el aumento siempre va a ser de Dios y siempre va a ser mucho para cualquier vecino, pero se trató de que ese impacto sea el menor posible para el bolsillo del vecino cotidiano. Un aumento del 35% que fue paseado en 3 veces. No se aumentó la tasa de cementerio, que había sido generado un sacudón en los vecinos. No se aumentó tampoco la tasa de baldío, y sí se generó todo, se incorporó a la tributaria, algo que vimos después del estudio que faltaba implementar, que son las exención a la sobretasa, porque quien tiene un baldío, de acuerdo a la zona, paga una sobretasa. Y esa sobretasa venía con un aumento. Se dejó la anterior y se dio una especie de exenciones muy importantes, y hubo una que no se enumeró en la sesión, pero que suele pasa. Suele suceder que en una cuadra los vecinos se pongan de acuerdo para llevar un servicio. Vamos en caso, una empresa privada, Litoral Gas, lo pagan los vecinos. Y hay una o dos personas que tienen un terreno y dicen, no, yo no quiero, no pago. No lo paga y el servicio pasa igual. Claro. Si hay un caso que una persona haga eso, va a perder la sobretasa de baldío, la exención. Va a tener que pagar la sobretasa. Si está exento, va a tener. Entonces digo, es el difícil trabajo de una tributaria de tratar de urbanizar y llevar un equilibrio. Y bueno, y también hubo otras cuestiones que se tuvieron en cuenta, que no estaba previsto. Se ha penado la destrucción de los limitadores de altura, se puso expresamente porque hablaba de reguladores de tránsito, cuando se puso expresamente limitador de altura, donde se incrementó la multa máxima a un monto considerable, porque se habla de que son daños siempre dolosos los limitadores de altura, es muy difícil no ver un limitador de altura, ¿no? Entonces, bueno, se incrementó eso. Los demás tributos se trató de dar un aumento, una especie de mix, en relación a la cuestión inflacionaria. Hay tributos que aumentaron un 40%, pero hay tributos que los que pensamos nosotros que son los sectores que más necesitan, es como que hemos tratado de contemplar que tengan el impacto menor posible. Caso cementerio, que digo, fue una cuestión que retumbó mucho. Bueno, no hay aumento, se mantienen las tarifas vigentes del año 21, y después también, bueno, hubo una cuestión que acompaña el movimiento de DRI, las tasas del DRI, más que nada en los fijos. Se aumentaron los fijos de las instituciones financieras, se pasó, los acopios pasaron de fijo a mínimos, o sea que no tenía que pagar como cualquier comerciante los acopios. O sea que hubo, bueno, un cambio de artículos que devela un estudio de todo el articulado que creemos que beneficiamos a la población, pero tampoco desarticulamos los ingresos de la renta municipal, que por eso también es importante, ¿no? Bueno, no sé si tiene algo más sobre... Lo último, una obra importante que aprobamos para el barrio Jardín, que es la obra de adoquinado. El Departamento Ejecutivo presentó una obra para adoquinar todas las cuadras del barrio Jardín, inclusive la rotonda, que ya tiene cordón cuneta, o se está terminando cordón cuneta, que fue hecho por plan incluir, o sea, claro, tienen costo. Esta obra va con un costo para el frentista.
donde bueno, el Ejecutivo lo mandó con un porcentaje, nosotros sacando números vimos que había que achicar el porcentaje, este fue el motivo de la reunión ayer con el Intendente, así que el vecino va a pagar un poco menos de lo que estimaba el Ejecutivo, va a pagar el 43% de la obra, el 57% a cargo del Departamento Ejecutivo. Es una obra que va a llevar un costo aproximado, para que el vecino le entienda el número, porque el número final puede llegar el metro lineal a una cosa de 3.000 pesos, entre 3.000 y 4.000. Un terreno tipo va a pagar entre 40.000 y 50.000 pesos por toda la obra. Y de un gran beneficio que no solamente de tránsito, sino que estéticamente va a quedar bien. Lo que quedó, ¿Eso lo va a poder pagar en cuotas? En cuotas de 12, 24 y 48. Ajá. Con solamente una variación del costo salarial. Se va a tener, si usted lo paga en 24 cuotas, se va a fijar... Algo similar como lo que fue el Plan 50, una cosa así. Exactamente. ¿Cuál es el tema? El que pague contado va a tener un beneficio del 15% más el 10% si tiene la tasa al día, o sea, paga el 25% menos. Pero es una obra que obviamente va a dar calidad a los vecinos. A nosotros nos preocupó algo que lo planteamos y quedamos que se va a adjuntar al proyecto, tiene que mandar al Ejecutivo, que es los estudios topográficos. Los estudios de la altimetría. Sabido es que con las últimas lluvias hubo muchos conflictos de inundación en la ciudad y nos interesaba ver cómo se estudió los niveles de ese barrio para cuando la lluvia sea copiosa, cómo desagua. El plano no llegó, quedó el plano que va a venir, nosotros lo queremos juntar al proyecto para tranquilidad, no solamente de los colegios, sino de los vecinos. Y mira, acá hay un estudio hecho, que es tranquilo, que está estudiado, que el nivel es allí, va a salir el agua, va a pasar por este lado. Pero es una obra de importancia que le va a dar calidad a toda una barriada. Obviamente va a ser un barrio que está prohibido el acceso de tránsito pesado por la calidad del material, pero creo que es importante y que le va a aportar una calidad de vida a un barrio que lo necesita, ¿no? Eso va a estar limitado a lo que es exclusivamente el barrio Jardín, es decir, por Garay, Italia y Vega Guerra. Exactamente. Y las vías. Hay previstos proyectos posteriores que nosotros tenemos borradores, que es asfalto negro allí en el acceso entre Perón y el CAF 80, y hay un plan que es ambicioso, que vamos a realizar en el Consejo también, que es la pavimentación de varias cuadras de hormigón armado para unir las que han quedado en el medio, y un proyecto también de asfalto en el Boulevard 9 de julio y 25 de mayo, que va a ser una obra importante para la ciudad, para conectar todo un anillo de asfalto completar. Pero bueno, esos son proyectos que han quedado en borradores, que en un momento se dará, se avanzará, pero hay que analizarlo todo porque son todos proyectos con contribución de mejoras. Y el vecino va a aportar el 50% o un porcentaje de la obra, que fue un poco lo que estuvimos estudiando nosotros en Barrio Jardín. Bueno, presidente, a mí me gustaría saltar a otro lado. Usted hablaba, y me parece bien, la aclaración de lo que es un acuerdo de instituciones, que por allí no tiene que confundirse, porque uno escucha la palabra, el ciudadano común escucha la palabra acuerdo que ha sido bastardeada, llamémosla así, en los últimos tiempos, ¿no? Acuerdo de instituciones para mejorar la calidad de vida, fundamentalmente, del vecino entre el gobierno y la oposición. Todo esto que se ha venido desarrollando para la tributaria, para el presupuesto, para este tipo de obras, en lo que es la parte política y la parte económica. Bueno, ahora yo le quiero preguntar sobre la parte partidaria. ¿Hay un acuerdo entre la principal oposición y el gobierno o el partido que está gobernando? Es decir, Cambiemos o Juntos por el Cambio y lo que queda a nivel local del Frente Progresista, del REM, del radicalismo, del PDP. ¿Hay acuerdo político ya analizándose para el 2023? No, ningún acuerdo, por lo menos lo que a mí respecta, que soy una persona que estoy en el Consejo, ninguna charla y ningún acuerdo político, ni ahora ni para el 2023. No hemos tenido charla de ninguna naturaleza de ese punto, así que no sé si la habrá, pero lo que te puedo garantizar que no hay ninguna especie de acuerdo político ni partidario con el oficialismo, hoy oficialismo en el Departamento Ejecutivo. Se está hablando mucho en la calle, ¿eh? Puede ser, pero bueno, yo creo que tiene que ver primero con las cuestiones que pasan a nivel nacional y provincial, que se escucha, pero acá lo que te puedo asegurar, o por lo menos... ¿No hay acercamiento entre los partidos políticos? No. ¿Aquí en Rufino? Sí. No, por lo menos del lugar del sector que yo vengo, quizás a lo mejor
puede que algún lugar del frente sabido, que tiene una composición de varios partidos, que haya alguna fuerza que tiene el frente que haya tenido una conversación. Pero puntualmente a nivel frente, a la organicidad que le hemos dado al espacio, no hay ninguna charla oficial con Cambiemos a nivel local. No, ninguna charla. Bueno, gracias como siempre por recibirnos. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, el diálogo que tenemos con el presidente del Consejo Deliberante, Walter Enrique Santo.